temas. El primero, el crecimiento del Producto Interno Bruto, y el segundo, la tasa de inflación. Vamos a ver qué significa eso para su bolsillo, porque esa es la idea, que usted pueda mapear o transferir la información que le viene del Banco Central a nivel agregado a lo que es su bolsillo. ¿Qué significa cuando el Banco Central dice que al mes de octubre la economía dominicana, medida por el Producto Interno Bruto, creció en promedio 5.2%? ¿Qué significa eso? En primer lugar, el Producto Interno Bruto es básicamente la cantidad de bienes y servicios que se pagan en una economía, que se produce en una economía, que se vende en una economía, si usted lo quiere ver desde el punto de vista agregado. Cantidad de bienes y servicios que se produce en un plazo determinado en la economía. Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto también se puede definir como la remuneración que reciben los que participan en la creación de ese valor agregado. Por ejemplo, usted tiene a personas que participan directamente como empleados, trabajadores, y tiene también unas maquinarias que usted utiliza, unos equipos que usted utiliza, unos bienes raíces que usted utiliza en ese proceso de producción, que también recibe una remuneración, o el propietario de esos equipos, de esas maquinarias, de esas instalaciones, de esas edificaciones, recibe un retorno, recibe una rentabilidad. Si yo sumo lo que reciben los trabajadores y lo que recibe el propietario del capital, eso sumado, ahí obviamente hay que poner elementos relacionados con ya la contabilidad macroeconómica, que no voy a entrar, pero si yo sumo esos dos grandes elementos, la remuneración de los empleados más la remuneración del propietario del capital, pues tengo también el Producto Interno Bruto. Entonces ya lo puedo ver por el lado de lo que se está produciendo en la economía, lo que producen los sectores productivos, como es el caso del sector agropecuario, el sector manufactura, el sector servicios, y dentro del sector servicios hay muchísimos subsectores, etcétera. Y lo puedo ver por el lado de remuneración, o también lo puedo ver por el lado de la demanda, es decir, lo que se consume, lo que se invierte, lo que se exporta desde acá, desde la República Dominicana. Y de cada uno de esos componentes le extraigo la parte que se estaría importando. Y eso me permite a mí calcular también el Producto Interno Bruto. El Banco Central señaló que a octubre el Producto Interno Bruto creció 5.2%. Y dice que en el mes de octubre, computado en términos de variación de ese mes únicamente, no el promedio de los 10 meses, sino únicamente el mes de octubre, esa variación que registró fue de 3.8%, o sea, 3.8% con relación al octubre anterior, y eso lo que nos dice a nosotros es que si se compara con los meses anteriores, se observa cierta desaceleración de la economía. Y el Banco Central pronostica que la economía va a cerrar, en vez del 5.2%, más cercano al 5%. De hecho, nosotros hemos estimado que la economía cerraría en 4.9%. Ese sería nuestro mejor estimado, 4.9% con la información hasta ahora. Para usted cerrar en 5% de crecimiento de la economía, necesitaría que en noviembre haya crecido por lo menos 3.8% y también en diciembre que crezca 3.8%. ¿Qué sucede? Que es altamente probable que el crecimiento de noviembre haya sido menor que ese 3.8%. ¿Por qué? Porque primero la base es muy grande, la base del año anterior, porque ese último trimestre la economía se aceleró mucho, y en particular el sector construcción. Y por eso uno nota ahora que el sector construcción, cuando se compara con el año pasado, muestra un crecimiento mucho menor. De hecho, en los primeros 10 meses de este año, en promedio, ha crecido con relación a los 10 meses del año anterior, ha crecido 1.6%. 1.6% lo que ha crecido el sector construcción, lo que le dice a usted que definitivamente usted observa cierta desaceleración, o no cierta, una desaceleración importante en el sector construcción. Si eso lo tengo para todos los sectores, me doy cuenta entonces que en noviembre del año pasado hubo una recuperación importante, que ahora cuando vemos el noviembre, que no se ha publicado, pero que ya se registró, que es ese noviembre justamente del mes pasado, y lo comparo con el noviembre anterior, ahí
es altamente probable que el crecimiento haya sido inferior al 3.8%. Inferior al 3.8%, usted me dice, ¿cómo lo sabes? Bueno, lo sé por el lado de las importaciones, lo sé por el lado de las ventas, lo sé por el lado de la actividad paralela que se va computando y que me permite a mí estimar de forma adelantada cómo va a comportarse el indicador mensual de actividad económica que posteriormente va a publicar el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, ¿qué significa eso? Que es altamente probable que la economía termine creciendo alrededor del 4.9%. El Banco Central dice 5. Sea 5, sea 4.9, le voy a decir lo siguiente. Es un crecimiento extraordinario tomando en consideración lo que está sucediendo en el mundo. La economía a nivel internacional está registrando en promedio un aumento de tasa de interés. Si yo tomo el caso de la República Dominicana, la tasa de interés de los bonos soberanos en los mercados internacionales, veo que ha pasado de alrededor de 3.5, 3.6%, de algo más hacia el 4%, depende de los plazos, vamos a ponerlo así. Ha pasado de 4.5, porque le estaba dando el dato con un vencimiento menor, pero vamos a tomar del 10 años, 4.5, 4.6, y está ya, y llegó a estar en 9%, como nosotros habíamos pronosticado. Ha bajado en las últimas semanas, ha bajado incluso por debajo de 8%, por el hecho de que a nivel internacional se ha registrado una disminución de los títulos de largo plazo, de los títulos de 10 años, no así el de 2 años, que está por encima del 4% a nivel internacional, y eso hace que haya una presión importante sobre la tasa de interés en la República Dominicana. ¿Qué significa que a nivel internacional esté aumentando la tasa de interés? Significa que hay, primero, una tendencia a desacelerar la inversión. De hecho, en los Estados Unidos, los últimos indicadores del mercado de bienes raíces muestran una clara desaceleración. Hay segmentos de ese mercado que están cayendo un 26%. Y esto por el hecho de que la tasa de interés hipotecaria llegó a estar por encima del 7%. Y esto hace que inmediatamente disminuya la demanda, por ejemplo, de bienes inmuebles. Y eso hace que a nivel de los Estados Unidos se esté registrando una desaceleración de la economía. Si los Estados Unidos se desacelera, obviamente República Dominicana también tiende hacia la baja. Claro, hay elementos que pueden hacer que República Dominicana todavía siga creciendo, pero va a seguir creciendo a un menor ritmo. Y eso por el hecho de que la tasa de interés a nivel global está aumentando. Primero disminuye la inversión y posteriormente disminuye el consumo. Cuando disminuye el consumo en los Estados Unidos, entonces aumenta la probabilidad de que estemos ante una situación de recesión. Eso es lo que estaría pronosticándose para los primeros 6 meses del año que viene en los Estados Unidos. Y esa recesión implica entonces una situación muy retadora para la economía dominicana, porque hay una estrecha relación entre los Estados Unidos y la economía dominicana. Cuando ellos crecen 1, República Dominicana crece entre 1.5, 1.6 y 2.5. Si ellos entran en una recesión, pues República Dominicana tiene que hilar muy fino para no caer también en una situación de nulo crecimiento o incluso pudiera ser hasta de recesión. O sea que es un dato que hay que tomar muy en cuenta. Y volviendo acá, entonces, podemos decir que ante ese entorno internacional se puede hacer un reconocimiento de que el sector privado, porque es el sector privado el que explica la mayor parte del crecimiento, ha logrado, gracias a la estabilidad macroeconómica que ha mantenido el Banco Central junto con el gobierno, pues esto hace que el sector privado siga expandiéndose. ¿A menor ritmo? Claro. ¿Y que va a seguir desacelerándose? Claro. Eso no nos lo despinta nadie, porque el aumento de tasa de interés, eso es lo que provoca una desaceleración del crecimiento de la economía. ¿Pero qué implica eso? Mire, eso implica, si el Producto Interno Bruto desacelera su ritmo de crecimiento, que su nivel de ingreso también va a desacelerar su ritmo de crecimiento. Usted me dice, pero yo soy un empleado y no me están pagando más. Bueno, pero hay otras personas que no son empleadas, que tienen un ingreso más variable que el suyo, o que son empleadas y que le han aumentado, y que en promedio, cuando usted hace los cálculos, se va a dar cuenta de que en promedio, en términos reales, porque esto está en términos reales, es decir, dejando fuera el tema de la inflación, en términos reales está creciendo
en el 5% que se estima para este año, o el 5.2% de los primeros 10 meses del año. Cuando el Producto Interno Bruto crece, lo que significa es que usted tiene un entorno favorable para que su ingreso crezca. Claro, hay sectores donde usted pudiera estar trabajando que crecen más, y hay sectores donde usted pudiera estar trabajando donde crece menos. Dependiendo donde esté usted va a tener la posibilidad de tener mayor ingreso. Cuando hablo de usted tener mayores ingresos, no estoy hablando de usted como empleado únicamente, sino también usted como empresario o micro, pequeño, mediano empresario. Cualquier magnitud que usted tenga, si usted está en un sector que está boyante, que está expandiéndose, pues usted puede generar un mayor nivel de ingreso. Por ejemplo, tomemos el caso del turismo. Hoteles, bares y restaurantes. Hoteles, bares y restaurantes ha estado creciendo en estos 10 meses y por encima del 20%. Por encima del 20%, le pudiera buscar el dato exacto. Y si ustedes lo quieren, ese dato exacto, pueden irse a mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com, y ahí usted puede encontrar una entrada que lleva por título "La economía dominicana sigue expandiéndose". Y en esa entrada yo les señalo a ustedes que el sector hoteles, bares y restaurantes registró el mayor ritmo de crecimiento, y es lo que explica la mayor parte del crecimiento de la economía, 26.8%. Igual que Zona Franca, que mejoró 6.3% su valor agregado. ¿Qué significa hotel y bares y restaurantes creciendo eso? Que las personas que están en ese negocio están mejorando su nivel de ingreso. Usted me dice, pero yo soy un empleado y no lo estoy generando. Sí, vamos a tomar lo siguiente. Usted tiene, vamos a suponer que usted es un camarero. Usted es un camarero. Y usted me dice, no, mi ingreso está fijo. Sí, pero como el negocio está yendo más personas, usted me dice, sí, es verdad, está ganando más el negocio. Y yo le digo, perfecto. ¿Y te están dejando más propina? Sí. Entonces usted está ganando más. Entonces fíjense cómo a nivel macro, eso que está a nivel macro no es más que todo lo que es y que se registra a nivel micro, todo lo que es sectorial, lo que es individual, sumado, le da ese nivel macro. Es decir, que cuando usted oye que la economía está creciendo en 5% o 5.2%, como se dijo ahora, lo que estamos hablando es que si yo sumo por sectores, por actividades, entonces le da a usted también que en promedio ese es el crecimiento. Claro, vuelvo y señalo, fíjese que hay un sector que es el sector hotel y bar y restaurante que está bollante, 26%, ese está bollante, pero hay otros como el sector construcción que no está tan bollante, 1.6%, pero todavía se nota que hay, claro, porque es 1.6% por encima de lo que fue el año pasado, y el año pasado fue uno de los sectores que más rápido se recuperó, no hacia el turismo. El turismo está creciendo mucho porque se está recuperando con relación al año pasado, que fue un desastre. O sea, recuerden, todavía estábamos comenzando a recuperarnos con el COVID. Este año, obviamente, que íbamos a tener ese crecimiento importante. Ustedes recuerdan, ¿cuál era el nivel de ingreso de una persona que era camarero en un hotel, bar y restaurante, en ese sector, en medio del COVID? Cero. ¿Por qué? Porque estaban cerrados. Y cuando se abrió la economía, nadie salía. Y cuando comenzó a abrirse la economía, recuerden que había un límite de horario. O sea, fíjense cómo, por sectores, la recuperación fue muy distinta. Y ahora vemos entonces cómo hoteles, bares y restaurantes, en medio de esto, que esperemos que no se siga incrementando la cantidad de contagiados de COVID, esperemos que no vuelva a ser grave la situación, para que siga expandiéndose la economía. Entonces, en resumen, con relación al Producto Interno Bruto, vemos que hay sectores, y les voy a dar algunos para que ustedes vean otras actividades que también tuvieron un buen comportamiento. El comercio, que está estrechamente vinculado con el consumo, creció, se expandió en 6.2%, servicio de transporte 7.1%, servicios financieros 5.4%, servicio de comunicaciones 5.1%, y vuelvo y señalo, el sector construcción apenas 1.6%, ese es de los sectores de los que siempre aportan mucho al Producto Interno Bruto, es de lo que menos ha estado creciendo. Entonces, ese es el primer bloque de información que yo le quería suministrar a usted. Con relación al Producto Interno Bruto, que está asociado directamente con su bolsillo, porque eso es lo que le dice a usted si hay posibilidad de que usted consiga un empleo.
si cuando usted consigue un empleo y tiene un componente variable de su ingreso, si usted va a tener un entorno favorable para aumentar su ingreso, si usted tiene una empresa, una pequeña empresa, por ejemplo, si usted va a poder vender más, si usted va a tener capacidad para generar mayores ventas y por lo tanto mayores beneficios. Todo eso usted lo ve con el crecimiento de la economía. Si la economía va bien en términos agregados, usted tiene la oportunidad de que le vaya bien. No es que le va a ir bien porque la economía le vaya bien únicamente, no. Usted tiene la posibilidad, porque si usted se queda acostado en su casa, no le va a ir bien. Pero si usted sale a buscársela con un cuchillo en la boca en una economía en crecimiento, pues usted le puede ir bien. Si obviamente la economía está en recesión y usted se queda en su casa, le va peor. Si la economía está en recesión y usted sale a buscársela con un cuchillo en la boca, le pudiera ir bien. No necesariamente, pero es más difícil que le vaya bien si está en recesión, así no está en recesión, si está en un boom, si está en un auge. Entonces, esa es la parte de la economía desde el punto de vista de la actividad productiva, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, y esa es la primera parte de información que nos suministró el Banco Central recientemente. El crecimiento de la economía esperado para este año en el entorno del 5%. Nosotros aquí, consulta económica, 4.9% para este año. Comparado con el resto del mundo, muy buena tasa de crecimiento. Eso está asociado con un buen desempeño del sector privado, que crece siempre el sector privado cuando se le mantiene la estabilidad macroeconómica, que creo que es el principal activo que siempre puede crear un Estado, siempre puede crear un Estado a través de su política económica, monetaria, fiscal, crear las condiciones para que el sector privado se expanda. El crecimiento de la economía dominicana, el 85%, lo explica el sector privado. No es el gobierno. El gobierno con su inversión pública colabora, coopera, pero definitivamente es el sector privado el que explica el 85%. Primer componente.